tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a la ciudad de San José de Metán. Vamos a aprovechar esto de la imaginación y las redes sociales y virtuales. La estamos abrazando acá en la ciudad del Encuentro, en FM del Encuentro, en San José de Metán. Les agradezco mucho. Para mí es una alegría estar este sábado con ustedes en una ciudad a la que quiero tanto como Metán. La verdad es que a mí me trae unos recuerdos de una amiga querida, una militante que ha compartido con ustedes justamente los cuadros del peronismo como Macuca, allá por el año 83. La verdad es que yo era muy joven. La querida Macuca. Bueno, senadora, la verdad que usted es una persona con una militancia extraordinaria, ha puesto su vida al servicio de la causa de la justicia social. Yo siempre he rescatado este trabajo que hizo por la juventud y fundamentalmente por la niñez. Y usted ha sido concejal, ha sido diputada, ha sido ministra de Trabajo, ha sido una perseguida política y ha tenido la capacidad de salir adelante exitosamente. ¿Cuál es el secreto? Bueno, para mí no es el secreto, Mercedes. Lo que creo que fundamental, yo he construido mi vida y en torno a la militancia y siempre he valorado dos o tres cuestiones como cuestiones fundamentales, ¿no? Para mí una cuestión fundamental es la coherencia. Hay que tener coherencia en la vida y sobre todo hay que tener coherencia en la vida política. Bien. No se puede andar a los saltos y justamente pasar de fuerzas políticas o de partidos o de frente que proponen lo contrario. Yo mismo me sorprendo muchas veces con qué liviandad veo a dirigentes políticos que pasan de un frente que tiene una propuesta totalmente contraria en lo político a otras y lo hacen como si todo fuera lo mismo. Entonces, por eso digo que para mí es fundamental en la vida como en la política hay que tener conducta y hay que tener coherencia. Y la otra cuestión fundamental me parece que es el compromiso y la perseverancia, ¿no? A mí me ha costado mucho el espacio de la política por mi condición de mujer. Bien. Y yo veía siempre que en general las compañeras se enojaban, se peleaban y se iban de la política. Decían, esto no es para mí. Y yo me quedaba, yo peleaba, me enojaba, discutía, pero me quedaba y seguía empujando. Y volvía a la próxima reunión, y volvía a discutir, y volvía a dar mis razones, y bueno, volví a empujar de nuevo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, que en la política es una vocación, digamos. Para mí en la política, la gente hace política con dos objetivos. Uno, los que tenemos vocación, así como los médicos, como los docentes, como los sacerdotes, bueno, cada uno tiene su compromiso, tiene su vocación, siente que eso es para lo que ha venido al mundo o lo que les llama hacer, lo que más les gusta hacer en la vida. Y hay otros que llegan pensando que es la oportunidad de su vida, que a lo mejor lo que no lograron hacer en otros lugares, en otros ámbitos, pueden usarlo como el atajo. Y de ahí toda esa deformación, toda esta visión tan negativa de la gente, asociando a la política a las peores prácticas, a la impunidad, al robo, a los privilegios, a las prebendas. Bueno, no es eso la política. El problema son los hombres y las mujeres que abrazan o participan de la política con otros fines muy diferentes a lo que se presenta la política para la sociedad, a lo que tendría que representar. Me parece bárbaro, ¿no? Esta reflexión que usted está haciendo. Y esto me lleva a pensar cómo la clase política comienza a transmitir esto que se llama militancia, que hoy está como huérfana en la democracia. Bueno, yo creo que son procesos que por suerte nosotros hemos podido recuperar la democracia desde hace casi 40 años en forma ininterrumpida. Eso es el marco más importante. Sí. Ahora, la democracia, a mi manera de ver,
nos marca, nos pone, nos da oportunidades, nos marca límites y nos señala responsabilidades. ¿Por qué digo que nos marca límites y nos señala responsabilidades? Porque no es que se pueda hacer cualquier cosa, no es que todo está permitido. El límite de la democracia son las prácticas antidemocráticas. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Acá nosotros tenemos que garantizar que en la Argentina no se vuelvan a repetir las prácticas de la violencia, de la tortura, de la desaparición, de la eliminación de personas. Estos son los límites. Y por otro lado, también es un límite de la democracia. No podemos permitir que haya ciudadanos, familias, que sufran pobreza, indigencia y que no tengan la oportunidad de vivir y realizar. Para mí estos son límites clarísimos, por eso digo, esto es lo que no podemos aceptar y estos son, cuando encontramos estas situaciones, nosotros tenemos que dar esa lucha a fondo hasta que desterremos estas prácticas que son inadmisibles. Bueno, de ahí hay un amplio camino y un amplio proceso porque es una democracia en construcción. Esta es una provincia donde esta democracia choca permanentemente con una política de concentración económica y una concentración institucional muy fuerte. Eso ha desarrollado un mecanismo, se refleja en lo político. Es decir, ¿por qué acá hay partidos, hay sectores del gobierno de la provincia, hoy está a favor, si no de la eliminación, al menos de la suspensión de las PASO? Sí. Porque considera que este mecanismo, esta reforma que hizo Cristina Fernández Kirchner durante su presidencia, que a mi manera de ver nos va a permitir mejorar la representación ciudadana y alimentar la participación en los partidos políticos, hoy se la busca desterrar porque molesta. Claro. Que llegue Juan, Pedro, o sea, es como que la política está asignada para que lleguen siempre hombres y mujeres de determinadas familias, de determinados apellidos, que representan determinados intereses. Pero que además hay un grupo de iluminados que no termino de comprender esta concepción ideológica de este tiempo, que definen en Salta Capital quiénes van a ser candidatos, quiénes no van a ser candidatos, quiénes están en condiciones, y ya hay como una prefórmula establecida desde la capital salteña hacia el interior de la provincia, y con esto de la eliminación de los pasos, la propuesta esta, más aún se acentúa esta situación. Entonces las mujeres y los hombres del interior de la provincia tienen menos posibilidades de participar y obviamente de acceder a algún espacio de poder real. Es así. Es decir, entonces, aquí hay varios enormes desafíos. Pero el principal desafío para mí hoy es defender todos los mecanismos políticos e institucionales que nos permite abrir el juego de la participación. Yo creo que los grandes convocados en Salta para cambiar estas formas de gobierno y estas políticas públicas, lo vamos a hacer con participación ciudadana. Bien. Y yo dentro de dos sectores convocados entiendo que es muy importante la participación de las mujeres y la participación de los jóvenes. No busco yo con esto excluir la participación de los hombres, porque para mí el problema de la paridad no pasa por luchar contra los hombres, es la lucha contra el patriarcado, contra el dominio, contra la superioridad de los hombres sobre las mujeres, pero no contra los hombres. Es decir, lo que nosotros buscamos... Sí. No, digo sí. que se entiende esta situación, que no es una lucha en contra de, sino, bueno, los hombres ya están, o sea que no necesitan una lucha para estar. Diputado, usted ha presentado un importante proyecto, o acompañó un importante proyecto que tiene que ver con la protección de niñas y niños, con relación a este nuevo marco de ley que vivimos los argentinos. Gracias a Dios, los niños hoy son sujetos de derecho, hay una infinidad de situaciones que nos ponen en una posición de un proceso de igualdad,
ante la ley, y estamos con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué no le cuento un poquito a la gente acerca de este trabajo que ha presentado en la Cámara de Senados de la Nación con relación a la protección de niñas y niños? Pues cómo no, con mucho gusto. Nosotros tuvimos durante muchos años la ley del patronato. Sí. La ley del patronato que era a darle al Estado nacional, al Estado argentino, la potestad, la patria potestad sobre los niños, y la decisión fundamental, las decisiones fundamentales pasaban por el Estado, considerando que los niños no tenían derechos, que por ser niños tenían invalidados ciertos derechos y y limitada su capacidad de decisión. Bueno, eso es lo que se removió. Con esta nueva ley se reasignaron derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y el cambio fundamental es que pasó el niño a ser un sujeto de capacidades y derechos limitados a ser un sujeto pleno de derechos. Bien. Esto es muy importante, porque esto obliga al Estado a reconsiderar su concepción, su visión y su trato hacia los niños y las niñas. Y lo que ahora es muy importante es que ha sumado la figura de las niñas en relación a los niños. Es decir, se acaba con esto de la figura del niño como la representación totalizadora de la niñez, sino que se pasa a reconocer las niñas y los niños con sus cuestiones, con sus derechos comunes y también con sus particularidades. Y esto de reconocer y aplicar la política de género desde la niñez es una nueva manera de ver al mundo y una nueva manera de ver a las personas y de reconocerlos, de reconocernos ciudadanos desde que nacemos, mientras somos niños, mientras vamos evolucionando y creciendo, porque hay una línea que nos atraviesa a todos, que es nuestra condición de ciudadanos. Este año, a principio de año, no recuerdo si en marzo, se designó, se completó, digamos, la representación de las máximas autoridades en el ámbito del Consejo Nacional de Niñez, de los niños, niñas y adolescentes. Esto es muy importante porque esto nos permite formar estas herramientas, estas instituciones que la ley prevé, pero que no estén como letras muertas, sino que ya están activas y estamos trabajando para, con los nuevos protocolos y con los nuevos consensos, inclusive internacionales, que la Constitución ha previsto incorporar con la categoría de constitucionales, hoy estamos en condiciones de empezar a revisar todos esos protocolos y todas esas herramientas legales que limitaban la condición y los derechos de los niños y poder replantearnos. Por ejemplo, hay experiencias muy importantes en otros países latinoamericanos donde a comunidades con niños que tenían problemas con el aprovisionamiento de agua, se ha reconocido el agua como un derecho humano, como un derecho básico, y se ha ordenado garantizar en forma gratuita el aprovisionamiento de agua para todas las niñas, niños y adolescentes. Ahora yo me imagino, dentro de todas las reformas y dentro de todas las leyes que se hicieron en la década ganada, creo que esta es la mejor. A mis ojos, dentro de mi mirada, y yo sueño con un país donde los niños verdaderamente sean sujetos plenos de derecho, porque en un proceso a corto plazo vamos a tener jóvenes con proyectos de vida diferentes y vamos a tener una sociedad más equilibrada. Déjeme que usted es una representante, una digna representante de las mujeres en la Cámara de Senadores de la Nación, y ese es mi sueño, que tengamos un mundo con niños felices, porque vamos a tener adultos plenos, sin situaciones en contextos de encierro, sin marginalidad,
con chicos que tengan verdaderamente sus talentos comprendidos en lo artístico, en lo deportivo, en la tecnología, que hoy hay tantos niños con talentos tecnológicos que no están siendo contenidos, y creo que en este sentido me gustaría que nuestros representantes puedan seguir trabajando. Bueno, ese es nuestro compromiso, Mercedes. Este es un Senado de puertas abiertas que se preocupa de las cosas concretas de la gente. Por eso, en las sesiones tratamos justamente toda esa legislación de niños y niños adolescentes. Hicimos una reforma para que las personas que trabajan en casas particulares, que antes se llamaba servicio doméstico y hoy es el desempeño del trabajo en casas particulares, sí, pueda cobrar, le asegure que cobre el aguinaldo, que se le pague en dos partes, digamos, la mitad en el primer semestre, al terminar el primer semestre, y la mitad del segundo semestre, y que hasta el 18 de diciembre, como fecha tope, se pague todos los años la segunda cuota del aguinaldo a las entidades de casas particulares. Y esto también usted lo ha trabajado con los trabajadores rurales, en una cuestión complementaria. También, con los trabajadores rurales tenemos presentado el proyecto Intercosecha, que es el que permite que en esos meses entre cosecha y cosecha, si no, los trabajadores no tienen ingreso, puedan tener un ingreso extraordinario que sea por lo menos el 70% del sueldo básico del vital y móvil. Ya que estamos hablando de Metán, te quiero contar un tema que tiene que ver con los trabajadores de la arándano. Sí. En realidad, nosotros presentamos, ya presenté y estoy insistiendo para que los trabajadores de la arándano puedan cobrar el intercosecha. Porque el problema que tuvimos es que en la resolución que sale del Ministerio de Trabajo de Nación hay un listado de producciones en las cuales corresponde pagar el intercosecha. Y no salió el arándano. Por lo tanto, nosotros en el Senado hicimos una presentación al Ministerio de Trabajo pidiendo que se incorpore el arándano. No salió tampoco frutas tropicales, por ejemplo, que nosotros tenemos mucho en el norte. No salió hortaliza, entonces estamos insistiendo para que salga hortalizas, arándano y frutas tropicales, y de este modo se pueda pagar a los trabajadores del arándano el intercosecha. Bien, acá me están llegando saludos para usted, senadora, de la señora concejal Nancy Jaime. Un abrazo, querida compañera, le dice. Bueno, muchas gracias, quiero agradecer públicamente. Quiero destacar ese enorme compromiso que tiene Nancy con todas las iniciativas, los programas y los proyectos que sirven para Metán y sirven para la gente, ¿no? Nosotros presentamos ahora también en el presupuesto, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que la semana que viene lo vamos a tratar en senadores, pero ya ingresó el pedido que yo presenté para obras, mejoras y ampliaciones en el hospital de Metán. Bien, que esto es muy importante, que este es un anuncio muy importante que está haciendo usted. Así que bueno, cuando ya se apruebe en la Cámara de Senadores y tenga aprobación plena, que va a ser la próxima semana, ya nos vamos a encargar de contarles bien y explicarles, pero es una cifra muy importante. Son más de 100 millones de pesos que están destinados para las mejoras, la reparación y la ampliación del hospital de Metán. Bien, creo que este es el anuncio más importante de todo lo que hemos hablado, sin desmerecer absolutamente nada de lo que hemos venido desarrollando en este programa, ¿no? Usted está trabajando mucho con el tema de la ley de bosques, ha realizado una presentación, un pedido de informe al ministro Cabandier sobre la situación de la región chaqueña, la situación de los huichí, con esta cuestión que nos atraviesa a todos los ciudadanos del mundo, que es el cambio climático global, y la necesidad imperiosa de que se respeten todos los protocolos con esta situación del cambio climático, pero fundamentalmente las leyes que tenemos en nuestro país.
Bueno, mi preocupación central es que hoy en la provincia es como que no se le da importancia, no se le toma el peso que esto tiene. Y Salta está entre las provincias con los peores indicadores en materia de violencia, de femicidios y de desmonte. Esto, por supuesto, es lo que nos está demostrando es la falta de control y de políticas públicas para el debido control y defensa de los bosques nativos. Y bueno, esto tiene que ver, por supuesto, sobre todo en el norte de la provincia, con todas estas enormes, terribles consecuencias que se sufren todos los veranos con las inundaciones, con el aislamiento de todas las poblaciones de los pueblos originarios, tiene que ver con los incendios, tiene que ver con la desertización de la tierra, bueno, y todo esto tiene una causa común. Acá se va ampliando la frontera agropecuaria, va corriendo la frontera, se van autorizando incorporar más tierras a una explotación que es un monocultivo, la soja, que además en un momento donde la recomendación en el mundo y la tendencia es a recuperar una producción diversificada, es decir, usar la tierra para distintos tipos de producciones. Y además, la soja tiene como característica que no nos genera prácticamente mano de obra, tiene un nivel de tecnificación donde la siembra y la recolección se hace de forma tecnificada, o sea que mucha mano de obra no nos da. Entonces, esto es lo que yo pido que la provincia informe. O sea, a ver, ¿cuántas nuevas hectáreas ha autorizado este año para los desmontes en medio de la pandemia y en medio de esta situación descontrolada donde Salta ya está a la cabeza con los indicadores? Que informe qué políticas públicas ha adoptado para evitar el despoblamiento y evitar esas consecuencias de la inundación, de los incendios, la desertización de la tierra, el despoblamiento. Porque la provincia sabe que hay una serie de pautas y de requisitos que la nación controla y que se debe cumplir, y yo entiendo que no se están cumpliendo. Y mi objetivo no es poner a la provincia contra las cuerdas, mi objetivo es que podamos hacer una mesa de trabajo entre la provincia y la nación y realmente asumamos la responsabilidad de lo que tenemos que hacer y ya terminemos con esa historia de autorizar más desmontes, porque sabemos cuáles son las consecuencias. Después, pareciera que las consecuencias son problemas de la naturaleza. En lo que es la naturaleza, no, las consecuencias son el resultado de las malas decisiones de la política para la provincia. Claro, porque este tema del cambio climático global ya van a ser casi 15 años que se viene hablando en todos los estamentos internacionales y vienen marcando claramente cuáles son las recomendaciones que los gobiernos de las distintas regiones geográficas tienen que cumplir. Argentina está incorporada dentro de estas recomendaciones y obviamente tenemos la ley que es el marco que va a regular la actividad pública y privada en este sentido, ¿no? Y que se debe cumplir. Lo que se debe cumplir además por el bien de todos, porque las consecuencias son inmanejables. Es decir, nos ha costado muchísimo poder controlar los incendios, no podemos manejar las inundaciones cuando viene el verano. Bueno, estas son las consecuencias de estas decisiones. En este tiempo, el presidente Alberto Fernández ha dado una respuesta a la comunidad, no quiero decir a la comunidad feminista, ¿no? Porque son quienes han trabajado muchísimo en la visibilización con distintas manifestaciones para la erradicación de la violencia, pero hay un tema que lo han venido solicitando, que es la presentación del proyecto del aborto legal gratuito en nuestra Cámara de Diputados y Senadores. ¿Cuál va a ser su posición
sobre este tema en particular en estos próximos días, que creo que el presidente lo va a enviar en noviembre, dijo antes de noviembre. Sí, lo estamos esperando, hay un anuncio que va a estar en noviembre. Yo estoy a favor. Estoy a favor porque creo que necesitamos, primero que es un problema de salud muy profundo, que afecta a cientos, a miles de mujeres, y que no podemos permitir que nuestras mujeres sigan muriendo delante de sus hijos más grandes por estas malas prácticas. Entonces, creo acabadamente que es un problema de salud, por eso estoy a favor. Y bueno, creo que el Estado Nacional lo tenemos que aprobar, y el Estado Nacional tiene que adoptar los instrumentos y definir esos protocolos para que se pueda aplicar en la forma más beneficiosa para todas las mujeres en este país. La realidad nos habla a través de los números, que las que mueren producto de los abortos ilegales y clandestinos, en su gran mayoría son mujeres pobres y madres de muchos hijos. Así es. Muchos en zonas rurales, y mujeres con historias muy dolorosas. Muy dolorosas y Entonces quebradas. me parece que esta es la realidad. Y por eso, para mí acá la discusión filosófica no es lo que prima, sino que lo que prima es la responsabilidad de darle respuesta a esta demanda de sociedad. Quiero terminar esta nota con una reflexión suya, porque durante esta semana, la verdad que los ciudadanos y los que militamos los derechos humanos y los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, hemos visto con mucha tristeza que el diputado provincial por Rosario de Lerma ha presentado en forma conjunta con el diputado Exeni la propuesta de que se instale en nuestro país la pena de muerte, lo cual ha generado un repudio. Me sumo a este repudio, con este tipo de propuestas, y que abren debates de cuestiones que en materia de derechos humanos, además de retrotraernos, están perfectamente establecidas, que Argentina es un país abolicionista, y al mismo tiempo que el diputado vecino de Rosario de la Frontera constantemente insta a la comunidad a tomar posición por la incorporación de elementos de tortura, como las pistolas Taser. Me gustaría una reflexión sobre este tema para la gente, para que pueda comprender la dimensión de lo que significa abrir un debate tan peligroso como este. Bueno, yo creo que primero estoy en contra de la pena de muerte, porque a mí me parece que yo lo que veo es que surge como una posición aislada, como si dijera a la gente que esa va a ser la gran solución a los problemas de violencia, homicidios, etcétera. Que no es y que no lo va a hacer, porque la realidad de provincias, de estados como Estados Unidos, donde se aplica la pena de muerte, nos muestra que no ha servido para la disuasión de estas prácticas, sino que por el contrario son sociedades que se han vuelto más violentas, más discriminatorias, donde se ha utilizado el enfrentamiento, en este caso, entre poblaciones negras y poblaciones blancas. Pero yo lo que creo es que son posiciones facilistas y responsables. Mire, en mi caso del diputado Rosario de la Frontera, no conozco mucha su trayectoria, pero sí conozco más de cerca la trayectoria política e institucional del diputado Jarzum. Cuando él era intendente de Rosario de Lerma, se sucedían los sábados las marchas que hacían los docentes por los problemas de violencia y abuso sexual que observaban en la escuela con los chicos de Rosario de Lerma, y hacían la vuelta a la plaza todos los sábados
porque lo que pedían y lo que buscaban era interesar a las autoridades provinciales y locales en la problemática para que se pongan al frente y trabajen por una solución. ¿Qué hacía el diputado Jackson, entonces intendente? Jamás lo acompañó a los docentes en ninguna marcha, jamás se preocupó por todos estos casos que denunciaban los padres y que denunciaban fundamentalmente los docentes. Entonces yo creo que acá el esfuerzo hay que ponerlo en políticas públicas preventivas, formativas. Acá es muy importante la educación. Esta es una de las pocas provincias del país que no incorporó la educación sexual integral. Esto es fundamental para formar a los niños, a las niñas y a los adolescentes en una concepción de defensa integral de la vida, de darle herramientas para que puedan reaccionar y defenderse, y además actuar y comprometerse para desterrar todas las formas de violencia, no permitirlas. Por eso digo que no estoy de acuerdo con la propuesta y creo que nosotros tenemos que poner el esfuerzo en todas estas políticas públicas que nos van a permitir garantizar que podamos desterrar estas prácticas, estas situaciones de violencia con otras políticas, sobre todo con la política de educación, con las políticas sociales, con las políticas de concientización, que están a la altura de la mano nuestra, tenemos que desarrollarla. Entonces hace falta que estos diputados también abran el abanico de su visión y vean que hay otras posibilidades de luchar contra estos flagelos que afectan a la humanidad desde hace muchos años y que ahora nos afectan como sociedad. Tal cual. Bueno, senadora, ha sido un enorme placer tenerla en esta mañana. Nuestra audiencia subió así. Tenemos muchos mensajes, le vamos a hacer llegar en forma particular. Muy agradecida de que hayamos podido establecer esta comunicación. Quiero enviarle un abrazo sororo y decirle que las mujeres en la Argentina necesitamos de mujeres valientes como usted. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Mercedes, y te quiero decir que estoy siempre a disposición, porque para mí la política es servicio a la comunidad y servicio sobre todo a favor de los que menos tienen y más necesitan de la mano tendida como personas y como ciudadanos. Muchas gracias, Mercedes. Muy buenos días. Que tenga muy buenos días. Y un saludo también a mi querido colega Fernández, que ha gestionado también exitosamente esta entrevista. Muchas gracias, buenos días. Gracias, vamos a hacer llegar los saludos a Rubén. Gracias, muchas gracias.